¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces vamos a entrar. Ya hemos visto estamos viendo los enfoques, cómo se introdujo el concepto de integral definida, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otra forma de cómo apareció ese concepto. Antiguamente, básicamente era encontrar área de regiones planas. Entonces hemos visto la integral definida como el cálculo de suma superior y suma inferior, ¿no? Es decir, aproximar la integral de AB de f de x mediante una suma superior llamada U y una suma inferior llamada L. Y ese L era mayor que el ínfimo de la función en el intervalo de integración, ¿no? Desde A a B era m minúscula por b menos a, y en el extremo derecho era el supremo de la función ese intervalo, m mayúscula por b menos a, ¿no? Y decíamos que la integral definida se aproximaba a la semisuma de u más l, es decir, u más l sobre 2, y el error cometido menor o igual que la semidiferencia, ¿no? Era un enfoque que se daba a la integral definida. Les decía que, como comentario, que ese tipo de preguntas ya no lo ponemos acá en la facultad más de 10 años, aproximadamente más, 15 años quizás, porque esa ya es la historia, ¿no? Y ahora esos problemas solamente son multiplicaciones de la imagen de la función en un punto que me va a dar el ínfimo o en otro punto que me da el supremo, y ir multiplicando para cada diferencia entre dos elementos consecutivos de la partición. Sin embargo, los matemáticos les gusta mucho eso, y en cualquier facultad ustedes busquen problemas y va a aparecer inclusive en un examen parcial, que no tiene sentido perder el tiempo y puntaje para una pregunta de esa naturaleza, pero sí en la uni hay profesores que todavía insisten poniendo esa pregunta, ¿no? Acá no lo ponemos ni en segunda práctica. El otro enfoque era tratar de calcular un límite, ¿no? Un límite de una suma de términos, y eso poderlo expresar mediante una integral definida, ¿no? Teníamos el límite cuando n tiende a infinito o cuando la norma de la partición tiende a cero de la sumatoria de la función f en epsilon sub i por un delta de x sub i, ¿no? Y entonces habíamos visto algunos límites que le damos la forma, y ahí tenemos que encontrar cuál era el f de x y cuál era el a y el b. Ese es otro enfoque. Otro enfoque viene a ser el cálculo de áreas, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer unos cuantos problemas y pasar a otro tema, pero este tema lo vamos a volver a ver en el capítulo 5, pero ya en el capítulo 5 va a ser el cálculo directo, no va a ser por sumas, ¿no? Entonces dice, vamos a ver, aquí llamamos a una región plana, ¿no? Se llama área bajo la curva de la gráfica y igual a f de x, al área de la región R, limitada por la gráfica de la función f, continua y no negativa, definida por la fórmula y igual a fx para todo x en el intervalo AB. Las dos rectas verticales en los extremos de integración y el eje x. Eso se denota como ADR, el área de la región, y está dada por la integral de AB de f de x de x. Y esta integral definida nuevamente lo expresamos como un límite cuando ya sea n tiende a infinito o cuando la norma de la partición tiende a cero, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función en epsilon sub i por delta de x sub i o delta sub i de x, ¿no? Siempre y cuando ese límite exista. Por comodidad, ese epsilon sub i, que es cualquier elemento entre el término yésimo menos 1 hasta el término yésimo, por comodidad, ustedes pueden hacer que sea igual a XY, a X sub I. Es más cómodo, digamos, ¿no? Y eso se va a notar en ciertos ejercicios. Pero si alguien toma en el punto medio, o toma en el extremo izquierdo, o en cualquier otro punto al interior, el resultado va a ser el mismo. Solamente la parte operativa le va a causar un poquito más de dificultad. No se olviden que n tiende a infinito. Quiere decir que la distancia entre dos términos consecutivos de la partición es prácticamente cero, ¿no?
Entonces, este es otro enfoque. Ya cuando nosotros estemos en capítulo 5 y me pidan áreas, de frente hago uso de la integral definida. Entonces ahí tenemos un bosquejo pequeño de la gráfica. Al menos ahí está la gráfica de la función con regla de correspondencia igual a f de x entre A y B, ¿no? Me dice la región R es limitado bajo la curva, el eje X y las dos rectas verticales, y la condición es que, al menos en ese intervalo, f de x debe ser positivo. Entonces, de esa manera, esa área está dada por este límite. Entonces, ahora el objetivo es calcular integral definida mediante el límite de suma, ¿no? Por comodidad se toma una partición regular. Entonces, cualquier delta de xy o delta y de x es la diferencia del extremo derecho menos el extremo izquierdo, y eso viene a ser el cociente entre la distancia entre los elementos de los extremos de integración sobre n, que es el número de términos, ¿no? Y el epsilon sub i se hace coincidir, como le digo, el xyésimo, a más i por delta de xyésimo, que va a ser a más i b menos a sobre n. En este caso particular, sí conocemos el f de x, lo cual no era antes en el proceso inverso. Es decir, me daban el límite de una suma y yo tenía que identificar cuánto era cuál era el f de x, cuál era a, cuál era b. Acá conocemos todo eso, ¿no? Hacemos un pequeño ejemplo, a ver cómo funciona esto. Dice, hallar el área del rectángulo de base B y altura h. Ya sabemos que es base por altura, ¿no? Entonces, pero esto lo tiene que hacerse netamente con el proceso de límite. Entonces, el área de ese rectángulo, cuya figura, este espacio que dice gráfica era donde no han graficado, pero yo he tenido que hacerlo acá un ratito a mano ahí. Entonces, tenemos la función constante, igual f de x, que le llamo la altura h, y la base va a ser una base b, digamos, ¿no? No confundir ese b con esto acá, que es el extremo de, ¿no? Entonces, el f de x es constante, vale h, y x parece de 0 a b. Elijamos entonces, en este caso, una partición regular. El delta viene a ser b menos a sobre n. El extremo b derecho es la misma longitud de la base del rectángulo, y a empieza en el origen, 0. Entonces, el delta, b sobre n. Ahora, el xyésimo es el a con el que empieza, más i por delta. El a estamos asumiendo 0, porque estamos colocando el rectángulo justo en el eje y, es el lado, ¿no? Entonces, el rectángulo va desde A hasta B. Este rectangulito siempre tienen que poner ese elemento rectangular generatriz, ¿eh? No se van a olvidar. Entonces, si ustedes ponen esto, ya sé que ustedes van a integrar respecto al eje X, porque en otro problema ustedes van a poner una franja horizontal. Entonces, yo ya cuando lea eso, voy a saber que su integración debe ser respecto al eje Y. Entonces, siempre, entonces, la base de este rectangulito generatriz es de X. ¿De dónde a dónde se desplaza ese de X? Desde A hasta B, es decir, desde 0 hasta B. Y en este caso el f de x es constante y vale h. Entonces, si el f de x vale h, que es constante, evaluado en cualquier punto xyésimo, siempre va a ser h. Y empezamos a la definición. Entonces, el área del rectángulo va a ser la integral definida de AB de f de x, y ese es un límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del f en xyésimo por el delta xyésimo. El f es constante, es h. El delta es una partición regular, b sobre n, y ahí está. Entonces, ahí tenemos esto, y esa sumatoria i varía de 1 en 1, desde 1 hasta n. Este paréntesis no tiene términos en i, es una constante para el proceso de la sumatoria. Y tenemos una propiedad que se dio de la sumatoria. Recuerden, cuando se dio la notación sigma, dimos algunas propiedades de la sumatoria.
Y una de ellas, las primeras, era la sumatoria de una constante desde i igual a 1 hasta n, es la constante por n. Entonces, esta sumatoria va a ser h por b entre n multiplicado por el límite superior a n. De ahí se va y me queda hb. Y a eso le tengo que tomar el límite cuando n tiende a infinito. Ya se fue el n y me queda solamente el límite de h por b. Y el límite de una constante en cualquier punto va a ser la misma constante, entonces me queda h por b, ¿no? Ya está entonces el resultado de esto. Entonces el área del rectángulo va a ser base por altura. Un alcance, solamente para que comprueben su respuesta. Entonces, para encontrar la respuesta, yo pongo acá de 0 a b, este f de x va a ser h, y este es diferencial de x. Y entonces, cuando yo integre, o el teorema que vamos a ver, es esta función constante que vale h, y la integral diferencial de x va a ser x, y x se evalúa de 0 hasta b, y directamente me sale b por h, y no tengo que hacer este proceso de límites, que en este caso es sencillo y rápido, pero en otros problemas va a causar mayor dificultad. Pero ya eso lo hacemos, como vuelvo a repetir, en el capítulo 5. Ahora, esta partecita es solamente de ver otro enfoque de cómo nació la integral definida, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Entonces no se debe abusar de poner muchas regiones, ni tampoco muchas reglas de correspondencia, ¿no? Ahí dice, determinar el área del triángulo rectángulo, cuyos catetos miden B y H. Ya sabemos que en todo triángulo rectángulo, el área va a ser producto de sus catetos entre 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos la figura, es el rectángulo, entonces va desde 0 hasta B y altura H. Acá está el rectangulito generatriz, diferencial de x acá, y la altura es f de x, y ese rectangulito se genera desde 0 hasta B. Ya tenemos entonces una partición regular, otra vez delta de x, el extremo derecho que es b, hasta acá llega, el extremo izquierdo que es 0, sobre n, b sobre n. El término xyésimo es el inicio a que vale 0, más i veces el delta, y el xyésimo va a ser i por b sobre n. Ahora yo tengo que encontrar la ecuación de esta recta que pasa por el origen. La ecuación de toda recta que pasa por el origen viene a ser I igual mx, donde m es la pendiente, ¿no? Y esa pendiente viene a ser esta altura, que viene a ser h, sobre esto que vale b. Si no se acuerdan de eso, hay una ecuación de la recta, que es la regla de correspondencia de la función, que pasa por origen 0, 0, y pasa por este punto b, h. De cualquier forma, encuentran su regla de correspondencia, y esa regla de correspondencia va a ser f de x igual h sobre b por x. Entonces, si f de x es h sobre b por x, eso lo escribo antes, no está ahí, se tiene que escribir antes la regla de correspondencia, y ahora eso tiene que evaluarse en el extremo derecho, en el xyésimo. Entonces, f de xyésimo va a ser h sobre b por xyésimo. Pero xyésimo lo tenemos acá, que es i por b sobre n. Reemplazo y ya tengo el xyésimo. Entonces, la función evaluada en xyésimo es i por h sobre n. Y ahora, este f de x y este delta van al proceso de la sumatoria. Entonces, pongo el área de la región encerrada, es decir, el área del triángulo rectángulo, es la integral desde A hasta B. ¿De dónde? Desde 0 hasta B del f de x. El f de x es h sobre b por x. Acá pongo h sobre b. Y ahora ese es un límite de la sumatoria. Ahora reemplazo. F de xyésimo va a ser i por h sobre n. Acá está i por h sobre n por el delta b sobre n. Entonces, en este caso, para el proceso de la sumatoria, solamente el i es variable. Todo lo que no tenga i se mantiene constante. Entonces, el producto p por h en términos cuadrados se mantiene constante, ahí está fuera, y solamente me queda la sumatoria del término y. Acá vienen las propiedades que ustedes deben recordar, la sumatoria de los naturales, la sumatoria de los cuadrados, la sumatoria de los cubos.
Entonces, en este caso tengo la sumatoria de los naturales, desde i igual a 1 hasta n, también lo tienen entre las últimas propiedades, eso viene a ser el último término o su consecutivo entre 2. Entonces ahí está, entonces voy a tomar ese límite, a esa expresión que está acá, límite de n, acá está, límite de n por n más 1 sobre 2, multiplicado por el término constante que viene a ser b por h entre n cuadrado. Y ahí se va un factor n o un factor n, ya me queda esto acá, pero van a notar que en estos problemas siempre los límites que van a buscar cuando n tiende a infinito va a ser de una función racional generalmente, que también puede tener raíces, pero lo que va a suceder es que el grado del numerador va a ser igual al grado del denominador. Por lo tanto, cuando ustedes calculaban en infinito, ese límite era el cociente de los coeficientes de las máximas potencias. Si no se acuerdan, lo podemos ver de otra forma. Ya sacamos de factor común, ya se fue un n de acá, del cuadrado un n de acá, y saco b por h entre 2 fuera de ese límite, y me está quedando entonces n más 1 sobre n, y eso lo divido. N entre n me queda 1 más 1 sobre n. Y cuando n tiende a infinito, los recíprocos de n siempre tienden a 0, entonces esto tiende a 0 y me queda 1, lo cual se pudo ver rápidamente del coeficiente del término variable, ¿no? Que también era 1, multiplicado por b por h sobre 2, y me queda entonces lo que todos sabemos desde el colegio, que el área del triángulo rectángulo va a ser por el producto de catetos entre 2, ¿no? Ojo, todo esto se tiene que hacer, si viene una pregunta de esto en la zona práctica, tienen que hacerlo de esta manera, por sumatoria. ¿Qué pasa cuando la regla de correspondencia es negativa en un intervalo de integración? Bueno, acá todavía hay un ejercicio más, sea f de x con regla de correspondencia f de x igual a x cuadrado, expresando la integral como el límite de una suma. Hay el área de la región limitada por la gráfica de f en el intervalo 1, 3 y el eje x, ¿no? Ahí tenemos la figura, una parábola, y queremos encontrar desde 1 hasta 3 el área de esa región. Siempre el rectangulito generatriz estoy integrando respecto al eje x. Entonces lo primero que busco, el delta de x, extremo derecho 3, menos extremo izquierdo 1, entre n. Me queda 2 sobre n. Busco el x-diésimo, a, que vale 1, más i por el delta, que vale 2 sobre n. Ya tengo el x-diésimo. Y tengo la regla de correspondencia f de x, que es x cuadrado. Ahora le evalúo en x-diésimo. F de x-diésimo va a ser x-diésimo al cuadrado, pero x-diésimo viene a ser 1 más i sobre 2, y todo eso al cuadrado, ¿no? Ya voy a la fórmula. Entonces, por definición, el área va a ser la integral de a a b, en este caso, acá no es 0, sino es a, de a a b, ¿ya? No es 0, sino de a a b, y a vale 1 y b vale 3. En el cálculo que vamos a hacer en el capítulo 5, ya no tienen que hacer todo esto de acá, todo esto, así nació esto, pero ya con el cálculo moderno, ustedes integran, la integral de x cuadrado queda x cubo sobre 3, le va a quedar 1/3 de x cubo, y x cubo se evalúa desde 3 al cubo, 27, y se resta 1 al cubo 1, entonces 27 menos 1, 26, por 1/3, de frente ustedes de un paso más, ya tienen la respuesta, y este procedimiento ya no se debe hacer, pero ojo, no se debe hacer en el capítulo 5, en esta parte sí, ustedes tienen que hacer todo este trabajo, ¿no? Que no es difícil, entonces ya reemplazamos, tenemos el f de x-diésimo, que es 1 más i por 2 sobre n al cuadrado por eso. Desarrollo este binomio, cuadrado del primero más el del producto más el cuadrado del segundo, por esto que es constante, que no depende de la sumatoria, sino del límite, ¿no? Sale entonces, en esta expresión, he sacado el factor 2 fuera, ojo, he sacado 2 ahí, pero he dejado todo lo demás, ¿no? Desarrollo acá el binomio, por 1 sobre n, y voy a hacer entonces la sumatoria. Si ustedes quieren, acá he reforzado las propiedades sumatorias, pero si no, pueden pasar de esta línea a la siguiente línea. En este caso digo,
dos veces el límite. Ahora, la sumatoria de una suma de términos es la suma de la sumatoria de cada uno de los términos. Acá tengo la sumatoria de 1 a n de la constante 1, más la sumatoria del segundo término, sale la constante fuera, que es 4 sobre n, sale fuera, que no depende del límite, de la sumatoria, perdón, de la sumatoria de i, más sale de factor común 4 sobre n cuadrado de la sumatoria de los i cuadrados. Si ustedes no ponen este último paso, no hay problema, ustedes pueden pasar de frente de esta línea hacia abajo. Y lo pongo acá al ladito, ¿no? Digo, dos veces el límite, ahora digo, la sumatoria de la constante 1, desde i igual a 1 hasta n, es 1 por n, ahí está 1 por n. Más, sale de factor común 4 sobre n. Ahora busco la sumatoria de los naturales. Ustedes saben la sumatoria de los naturales desde 1 hasta n, n por n más 1 sobre 2. Ahí está la formulita. Y ahora 4 sobre n cuadrado de la sumatoria de los i cuadrados. Ustedes saben la sumatoria de los i cuadrados va a ser un sexto del último término por su consecutivo más el doble del último término más 1. Ya está. Entonces ahora tomo límite nomás, ya tengo esto acá. No se olviden que está 1 sobre n, se va este n con este término que está acá, este n con este n cuadrado con esto, ya me queda solamente este coeficiente en el límite, me queda 1. Acá esto tiene 2n, coeficiente 2, potencia n cubo, acá n cuadrado con n cubo, entonces ya saco el límite, me queda 2, acá me queda 1, acá 4, por 1 de acá entre 2, y acá 4 sextos, por 1, por 1, por 2, ya tengo eso, ¿no? Y eso es el resultado entonces del área de ese problema, ¿no? Entonces estos ejercicios tienen que hacerlo de esta forma. Profe, una pregunta. Sí. Los ejercicios que vimos en la clase pasada, como la acotación y el ínfimo del supremo, ¿vienen en las prácticas o no? ¿Cómo dice? Los problemas que vimos en las clases pasadas, como ínfimo, supremo y acotar la función, ¿vienen en las prácticas o no? Lo que ha venido solamente es hallar supremo, ínfimo, o la multiplicación, que es lo que es. Eran como 3 hojas de cálculo, ¿no? Pero hacer esa suma, un supremo en un intervalo, o la distancia, más otro supremo en otro intervalo, más la distancia, eso no, ¿no? Okay. Es decir, y una vez para que no se olviden, creo que está acá. Sí, todo esto. Esto, quizás sí el teorema tenganlo presente, porque hay preguntas que han hecho, que eso sí ha venido alguna vez, habrá venido en estos 10 años, 3 veces la pregunta, dicen aproximar o la integral de esta función, y le ponen una integral que es difícil de calcular, pero sí ese problema lo pueden ustedes encontrar rápidamente en este intervalo, cuál es el ínfimo y cuál es el supremo. Entonces dice, esta integral va a ser mayor que ese ínfimo por la distancia de esto, digamos que sea de 1 a 4, entonces acá 4 menos 1 por el ínfimo, y a la derecha el supremo por 4 menos 1, eso sí, pero esta cosita de sumar, restar, el u, el l, esto que les voy a mostrar ahorita, eso no va a venir. Esto era historia, se tomó hace bastante tiempo, ahora esto nació, no había calculadora, nada, y se tenía que hacer de esta manera, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he hecho manualmente, por ahí puedo haberme equivocado, ¿no? Eso se hacía por el año 70 en la UNI, 70, 80, 84, hasta el 90, más o menos se ponían estos tipos de preguntas, ¿no? Pero ya en la facultad lo hemos desechado, pero sí lo hacemos porque está en el sílabus, porque es historia cómo nació la integral definida. Esto no estudia, ¿no? De esto de acá solamente esta partecita que le digo del teorema, ¿no? Del teorema, solamente este teorema acá de los extremos, ¿no? Todo integral va a ser mayor que el ínfimo por la distancia de los extremos, pero menor que el supremo por la distancia de los extremos. Por ahí le mandé, creo, 3 o 4 problemas, voy a revisar, si no lo he enviado, se los voy a enviar, ¿no?
Sí creo que le he mostrado ya. No está en esta, creo, pero todo esto no. Esto era, fíjense, esto ha venido, ¿qué año? El año 77 en la UNI, ¿se dan cuenta? Ahí le he puesto la fecha de mis archivos. Este, por ejemplo, 82-2, todavía época del departamento. La facultad desapareció en el 84-2. ¿No? Es pura multiplicaciones. Y todo esto lo he hecho manual, ¿no? Imagínense, en esos tiempos había pocas calculadoras, no todos los alumnos tenían calculadora, y era desventaja para los alumnos que no tenían que estar haciendo esas operaciones. ¿No? Todo esto no, solamente, no se olviden que yo estoy haciendo un libro, y este es para alumnos de la UNI y para otras universidades. Y en la UNI y en otras universidades se está evaluando todo esto de acá, ¿no? Nosotros en la facultad no, ya no evaluamos, pero sí es una referencia de cómo nació esto, ¿no? En esto no está eso que yo les decía, pero voy a buscar, hay otros problemas que he sacado, y eso sí, le digo, eso sí probablemente venga, ¿no? Ustedes se van a guiar, le voy a mandar los compendios de práctica, y ustedes van a sacar por propia iniciativa qué tipos de problemas pueden venir, ¿no? En base a eso es que ustedes tienen que estudiar, ¿no? Acá, cuando la función es negativa en un intervalo dado, entonces tengo una función que entre A y B es negativa. Entonces quiero hallar el área encerrada por esta gráfica, las rectas verticales y el eje X. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una imagen respecto al eje X, y si f de x es negativo, la imagen va a ser menos f de x, la imagen respecto a x, ¿no? La simétrica. Y lo que se busca es entonces el área de menos f de x, ¿no? Entonces ahí está la definición. El área de la región va a ser la integral de a a b. Esto no es 0, este es a. Entonces no también, acá es a y acá es b. Desde a hasta b, de la integral de menos f de x diferencial de x. Este es el límite, cuando tiene infinito, de la sumatoria, y es de menos f de x décimo por delta. Eso cuando la función es negativa. Entonces ahí hay un ejemplo, hay el área de la región encerrada por la gráfica, cuya regla de correspondencia es f de x, valor absoluto de x menos 2, y el eje x, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Ahí está la regla de correspondencia. Ahí está la figura. Entonces, el valor absoluto de x es el que está en el vértice en el origen, y ese menos 2 baja 2 unidades. Ya tenemos entonces esta región, y me piden de menos 2 a 2. Entonces, y de menos 2 a 2, la regla de correspondencia tiene f de x negativo, ¿no? Por eso pongo de menos 2 a 2 de menos f de x. Vamos a ver, de repente hoy día alcanza el tiempo, de propiedades de integral definidas. Entonces, por ejemplo, este problema es simétrico, esta gráfica es simétrico respecto al eje Y. Entonces, encontrar todo el área, que es de menos 2 a 2, es lo mismo que encontrar el área solamente de 0 a 2, y lo duplico. Entonces es más fácil hacer ese trabajo, y lo haría yo solamente de 0 a 2, que va a ser más cómodo. Pero como todavía no sabemos esa propiedad, lo hacemos como indica la teoría. Acá sí he puesto, ¿no? Por la simetría de la región respecto al eje Y, por la facilidad de cálculo, podemos expresar según la figura, acá dos veces la integral. Entonces ya integro esta partecita más desde 0 hasta 2, y pongo el área es 2 veces la integral de 0 a 2 de menos f de x, y el signo sale fuera, ¿no? Pero eso se va a demostrar cuando es simétrico, digamos. Tomo el delta, entonces en este caso ya más fácil, estoy tomando solamente de 0 a 2, la figurita que está acá, ¿no? Esta que está debajo, el a vale 0 y el b vale 2. Entonces el delta de x, b menos a, 2 menos 0 sobre n, 2 sobre n. Entonces ese es el delta de x décimo. Ahora el x décimo, si yo hubiese partido de menos 2 a 2, tendría que poner x décimo menos 2 más i, y acá 4 sobre n.
En cambio acá es más fácil, fíjense, y ese menos 2 más i sobre 4 tendríamos que integrar, tomar ese límite. Acá es más fácil, porque está empezando en 0. Entonces empieza en 0, entonces el x10 solamente va a ser i por 2 sobre n. Entonces ahora voy al problema, y cuando x es positivo, de 0 a 2, entonces sale solamente x menos 2. Ya tengo esta regla de correspondencia, y reemplazo esa función evaluada en x, tiene que ser evaluada en x10. Entonces el x10 va a ser x10 menos 2, reemplazo y ya tengo esto acá. Y con esto ya voy otra vez al proceso de la sumatoria, ¿no? Que es menos 2 veces el límite de la sumatoria del x10. Acá está el x10 multiplicado por el delta de x. Entonces acá, fuera de la sumatoria sale constante 4 sobre n, ese 4 va afuera como por menos 2, menos 8 límite, me queda esto, y ahora digo acá, si ustedes desean, el paso que está en la parte final de esta línea y el paso inicial de la última línea, lo pueden obviar y pasar solamente de menos 8 límite de sumatoria de esta expresión, igual ponen esto que está abajo. Entonces pongo acá menos 8, ahí está menos 8, pongo menos 8 límite, y ahora digo límite de 1 sobre n de i. Entonces, sumatoria de los naturales, n por n más 1 sobre 2 por 1 sobre n. Con este 1 sobre n, 1 sobre n cuadrado. Sumatoria de una constante, 1 por n por 1 sobre n. Ahí está. Entonces ya esto me está quedando 1 medio, y esto me está quedando menos 1 en el límite. Entonces todo esto me está quedando menos 1 medio. Por menos 8 me queda más 4. Eso sería entonces el área de la región limitada por la gráfica de esa función con regla de correspondencia f de x igual al valor absoluto de x menos 2, y lo integro con el eje x, entonces de menos 2 hasta 2. Si tienen preguntas, interrumpan más y hacen la pregunta, no se olviden. Profe, ¿cómo sería si no hubiéramos dividido en 2? Hubiéramos empezado desde menos 2 hasta 2. Tendríamos que haber hecho más términos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el x10 que está acá, este delta sería 2 menos menos 2, sale 4 sobre n. Entonces el delta va a ser 4 sobre n. Ese es el delta. El x10 acá va a ser menos 2 por i por 4 sobre n. Entonces el x10 va a ser menos 2 más i por 4 sobre n. Y ahora tendría yo que desdoblar cuando estoy desde menos 2 hasta 0, este x es negativo. Entonces tengo que poner menos x menos 2. Y ahí evaluar en ese x10. Y cuando estoy de 0 a 2, ya va a ser positivo, va a ser x menos 2 que concuerda con todo esto, ¿no? En ese caso tenemos que eliminar el valor absoluto, ¿no? Entonces dividir. Y hay una propiedad que me dice la integral de a a b. Si en ese intervalo, en una parte hay zonas positivas y negativas, yo tengo que separar entonces desde a hasta un número c, y si ahí es negativo, trabajar ahí. Más de c hasta b en la parte positiva, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero con esto, por ejemplo, entendiendo bien, y se ve que es razonable, aunque así no hayamos hecho la teoría, yo veo razonable que esta región que está acá es igualita a esta región. Por lo tanto, duplico esto y me sale, ¿no? Intuitivamente. Pero ya saben que matemática no es intuitivo, hay que demostrar. Pero esta pregunta se hace en la segunda práctica. Pero ya en la segunda práctica justamente se demuestran esas propiedades. Entonces ya no queda vacío esto, sino que ya el alumno conoce. Lógicamente que a este nivel todavía no deberíamos haber puesto esto, ¿no? Esta forma corta de solución. Acá no ha salido muy bien.
pero les leo, ¿ya? La tercera definición. A veces me van a pedir la integración no en el eje X, sino en el eje Y. Entonces es similar, solamente intercambiar, ¿no? En las definiciones, cuando era X, se cambia por Y, y donde era Y se cambia por X. Entonces acá decimos entonces, esta definición, definamos el área de la región limitada o la gráfica de la relación, porque puede o no ser una función X en términos de Y, X igual G de Y, que es no negativa para todo Y perteneciente al intervalo de C a D. Las rectas horizontales Y igual a C, Y igual a D, y el eje Y. Entonces lo que queremos hallar es, fíjense, acá está el sistema cartesiano XY, acá está la relación, que en este caso, por condición, estamos tomando que no sea negativa, entonces va a ser positiva. Entonces ya tengo esta curva, y mi rectángulo ahora va a ser perpendicular al eje Y. Es decir, la franjita es una franjita ya no vertical, sino horizontal. Entonces el rectangulito se va a desplazar desde el menor valor C, va a ir subiendo y va a cubrir toda esa región hasta que llegue a D, ¿no? Entonces ya tenemos ya, y el área de todo rectángulo es base por altura, entonces esta base va a ser X, que es una función de Y, por diferencial de Y, ¿no? Entonces dice, el área de ese rectángulo, de esa región, desde C hasta D, la pregunta es, ¿de dónde se desplaza este rectangulito generatriz? Cuando está abajo, sube, 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 ¿hasta dónde? Hasta D, de C a D. ¿De qué? Del área rectangulito. Esto de acá es X, y acá esta alturita de Y, X de Y. Pero este X ya saben que es G de Y, ¿no? Y ahora, a partir de ahí es el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de Y igual a 1 a n, pero ya no ponemos X sub Y, sino el Y sub Y, ¿no? Y el delta sub Y de X. Si este límite existe, es el área de esta región. Acá, por ejemplo, dice, hallar el área de la región limitada por la gráfica de la función f, si f de x es raíz cúbica de x, el eje y la recta y igual a 2. Entonces acá está la gráfica de la raíz cúbica, está la gráfica de la raíz cúbica, y quiero que sea el eje y que está acá, la gráfica y la recta y igual a 2, ¿no? Ya está. Entonces, primero empiezo con el delta sub I de Y. Entonces el delta de I sub I va a ser el cociente del extremo D menos C. D viene a ser 2 y C viene a ser 0, porque ese rectángulo empieza acá en el origen, comienza a subir y cubre toda la región, ¿no? Ya está. Entonces delta 2 menos 0 sobre n, 2 sobre n. El término delta, ya está el delta, ahora el término milésimo sub I. El inicio ya no es A más I por delta de X, sino es un C, que viene a ser 0, empieza en 0, más I por el delta, que es 2 sobre N, ¿no? Ya está esto. Y me queda entonces el I sub I es I por 2 sobre N, y ahora la raíz cúbica, ¿no? Pero yo tengo esto acá, I es igual a raíz cúbica de X. Entonces yo cuando tengo que encontrar va a ser X en función de Y. Por eso que elevo al cubo acá, elevo al cubo y tengo X, va a ser Y cubo. Ese es el G de Y. Entonces, esta longitud que está acá del rectangulito es un X. Ese X debe estar en función de Y, como está acá. X es una función de Y. Ya tengo ese G en Y sub Y al cubo, reemplazo esto, y ya me queda G sub Y, va a ser I cubo por 8 sobre N cubo. Voy a la fórmula de la integral entonces, el área de la región, desde C hasta D, de 0 a D, de la regla de correspondencia X de Y. El X ya hemos dicho que es G de Y, y G de Y viene a ser I cubo. Entonces esto es límite cuando es de infinito, de la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, de G sub I por delta. Reemplazo todo esto
Y otra vez estamos en los problemas. Para el proceso de la sumatoria es constante 16 sobre n cuarta. 16 sobre n cuarta es constante. Solamente necesito saber la sumatoria de los i cubos. La sumatoria de los i cubos ya tenemos la fórmula, que es igual a n por n más 1 sobre 2, y todo eso al cuadrado, ¿no? Eso está acá. Es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cubo por el delta, ¿no? Y hasta ahí, y el producto que está acá. Y este sumatoria de i cubo está acá, todo esto al cuadrado, arriba de cuarto grado, y abajo también es de cuarto grado, ¿no? De cuarto grado, acá no salió muy bien. Bueno, ahí simplifiqué nomás un n cuadrado, n al cuadrado, y este n cuarta queda n cuadrado sobre esto. Pero siempre es el cociente de polinomios de igual grado. Desarrollo, el coeficiente de la mayor potencia es 1, y este es 1, en el límite, en el infinito, eso vale 1 por un cuarto, ¿no? Ya está. Eso sería entonces la expresión. Estos tipos de problemas sí ha venido en más de una oportunidad en práctica segunda, ¿no? En práctica segunda, y una forma de verificar su ejercicio, si han hecho bien la parte operativa de acá, en un costado de su borrador, ustedes integran solamente esto. La integral de i cubo va a ser i cuarta sobre 4. Y eso se evalúa desde 0 hasta 2. Entonces digo, saco un cuarto y digo, cuando i vale 2, 2 a la cuarta, 16. Menos, cuando i vale 0, 0 a la cuarta, 0. 16 menos 0 me queda 16. Entre 4, me queda 4, ya quedó. O sea, en una línea, o máximo en dos partecitas, estamos encontrando el valor del área. Eso es solamente para que ustedes verifiquen, ¿ya? No va a ser que en otro problema ustedes de frente pongan esto, esta es la integral de i cuarta sobre 4 y lo evalúo de 0 a 2 y pongo 4. O sea, de acá pongo i cuarta sobre 4 evaluado de 0 a 2 y pongo la respuesta. No le va a valer todo el puntaje de la pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos evaluando acá es que el alumno sepa expresar esos límites de esta sumatoria. Ya cuando estemos en el capítulo 5, ahí sí ustedes van a hacer lo que les estoy explicando. Profe, Sí. esa función que llamamos para y sería como la función inversa de x. Sí, la función inversa, efectivamente. Por ejemplo, se le puede pedir un problema que causó dificultad antiguamente. Digamos que yo les pregunte, hallar el área de la región limitada por la gráfica de la función f, si f de x es raíz cuadrada de x. ¿Ya? Ojo, f de x igual raíz cuadrada de x. Y le digo, integre de 0 a 4, digamos. Entonces, digamos que esto sea la gráfica de la raíz cuadrada, y yo quiero de 0 a 4. Entonces, digamos que esto sea 4 acá, y raíz cuadrada de 4 sale 2. Entonces, esta es la gráfica de raíz cuadrada, y yo quiero esta región. Si ustedes hacen el proceso de la sumatoria respecto a x, se van a dar cuenta que esa sumatoria no va a ser determinada. No pueden encontrar esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se hace, digamos, el área que estoy buscando, acá está el rectángulo de base 4, altura 2, entonces al área de ese rectángulo, que también lo tengo que encontrar por el proceso de sumatoria, y va a ser fácil, ya calculamos el área del rectángulo, este rectángulo, y le tengo que quitar esta partecita. Entonces ahí hay lo que usted dice, la función inversa, entonces el x va a ser i cuadrado. Entonces ya calculo esto, y la sumatoria de los i cuadrados sí lo puede encontrar. Calculo esto, calculo el total que vale 8, por ejemplo, y resto, y me queda el área del cuadrado, ¿no? Eso se hace. Pues efectivamente, se hace la función inversa. Acá hay 4 problemas más de esto, que han venido en prácticas pasadas. Por ejemplo, esto vino el año 79, ¿no? Dice, sea la función f con regla de correspondencia, tiene dos reglas de correspondencia ahí, expresando el integral como el límite de una suma,
hay el área de la región limitada por la gráfica y el eje X, ¿no? Ahí está entonces la gráfica, viene desde, ojo, desde menos 3 hasta 4. Acá está menos 3, acá está 4. Esa es la gráfica. Esta es una función lineal. Para x igual a 0 vale 2, ¿no? Entonces ya llega la función lineal. Y a partir de 0 es la palabra que se abre hacia abajo. Viene a ser esta gráfica de acá. Y me piden encontrar entonces todo eso. Entonces acá, ahí van a ver 3 regiones, ¿no? Esta región que es negativa, la función, acá es positiva, y acá es otra función. Entonces, ya desdoblo entonces, digo que el área va a ser la suma de las 3 regiones, AR1, AR2 y AR3. Busco la región debido a R1, que va a ser esta región que está acá, y el X va de menos 3 hasta menos 2. En ese intervalo, el f de X es X más 2, ¿no? Entonces acá está en ese intervalo, el f de X noto que es negativa, la imagen es negativa, entonces el área va a ser la integral desde menos 3, desde A hasta B, de menos 3 hasta menos 2. Del f de X, con signo cambiado, porque el f de X en este intervalo es negativo, de X. Y esto se transforma en un límite, ¿no? En un límite que está acá abajo. Entonces, buscamos el delta, todo, esa área, escribo así, el área de región 1 va a ser la integral de menos 3 a menos 2 de menos f de X. Eso va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, del negativo, perdón, de la sumatoria del negativo de f de X y delta. Ya saqué el menos antes, pues está ahí, pero ahora tengo que buscar el f de X y el delta. Primero busco el delta. El delta, un b menos a sobre n, el b vale menos 3, y esto vale, perdón, a ver, esto es menos 2 y esto es menos 3. Menos 2 menos menos 3, me queda 1 sobre n. Ya tengo el delta. Ahora, el xésimo de A más I por delta. A vale menos 3, el delta 1 sobre n, ya está ahí. Este es mi xésimo, y ahora tengo que evaluar eso en esta expresión que está acá, ¿no? Es la regla de correspondencia x más 2. Evalúo entonces esta regla de correspondencia en xésimo más 2, ya conozco el xésimo, y esto ya al proceso de la sumatoria. Sumatoria, límite, y me sale el resultado. Noten que este trabajo es bastante pesadito cuando hay varias reglas de correspondencia, tengo que sumar varias cosas. No son difíciles, pero quita tiempo, ¿no? Ya está, ustedes pueden abreviar unos pasos. Entonces, bien que yo hago esto, no pensando que para los alumnos que tienen bastante destreza de habilidades algebraicas, en este caso, sino para los alumnos que todavía les cuesta. Y en otros sitios la cosa es bien difícil y no entienden. Por ejemplo, agarran el libro de Venero y el libro de Venero de frente pone por ahí y ya está el resultado, ¿no? Y el alumno se pierde cómo salió esto, no sabe. Y entonces tiene que estar haciendo ejercicio a ejercicio. Yo lo que hago es presentar más o menos una idea de un libro autodidacta, que el alumno lea y comprenda lo que está haciendo, ¿no? Sin recurrir a otro material, digamos. Ese es el objetivo por el cual a veces van a ver ustedes minuciosamente, hago esto. Pero lógicamente ustedes pueden abreviar algunos pasos que crean convenientes en las prácticas. Ya está la sumatoria y salió entonces, y acá se nota, vamos a ver si estoy bien o no, este es un triángulo rectángulo, ¿no? La alturita es menos 1, su longitud vale 1, y esto vale 1. Entonces el producto de 1 por 1, 1 entre 2, 1 medio. Está cumpliendo el valor exacto que estamos buscando, ¿no? En horario de matemáticas, normalmente hay de áreas. Hay un poquito comentario en el Haskell que hay para aplicaciones a otros campos, pero también en el libro de el volumen 1 de Matemáticas Universitarias de Jack Britton, hay para calcular volúmenes, hay para calcular presiones, o sea, se ha ido a aplicaciones distintas, ¿no? Pero normalmente en la UNI
En todos estos temas, cuando se evaluaba, era solamente para áreas, ¿ya? Para áreas. Pero eso no quita que ustedes puedan aprender a otros campos. La segunda zona, ojo, está de -2 hasta 0, con la misma f de x, que es x más 2, y ahora sí es positiva. Entonces, el nuevo a vale 2 y el b vale 0, ¿no? Entonces, ya ahí le he sacado esta partecita, de a hasta b, el de -2 hasta 0, y el f de x viene a ser x más 2, ¿no? El f de x más 2 es positivo y aplico. Esa área, esa región, de a b, de -2 hasta 0, del f de x, y es positivo. Y ese es un límite de esa sumatoria. Ahora, busco un nuevo delta, b menos a, b vale 0 y a vale -2, sale 2 sobre n. Busco el xyésimo, a más i delta, a vale, en este caso, -2, y delta 2 sobre n, y ahora el f de x. Evalúo en xyésimo, y ahora ya tengo esto que está acá. Ahora voy a la definición. El área de la región R2, que va a ser la integral que está acá, y esa integral lo vuelvo como este límite, cosa que ya reemplazo acá, y ahora hay un solo término en este caso, y esto me queda límite, cuando n tiene infinito, de esta sumatoria de los naturales, ¿no? Multiplicado por 4 sobre n cuadrado. La sumatoria de los naturales, n por n más 1 sobre 2, y eso multiplicado por 4 sobre n cuadrado, busco el límite, y esto me sale 2, ¿no? Ya ustedes evalúan, y sale 2 unidades. Y la tercera zona, ya entraba otra regla de correspondencia, ¿no? Es f de x está partida por dos reglas de correspondencia, ahí está, es f de x menos x cuadrado sobre 8 más 2, de 0 hasta 4, es entonces esta partecita. Otra vez integro respecto al eje x. Si integro respecto al eje x, la franja debe ser perpendicular al eje x. Acá la base es de x y la altura f de x, ¿no? Entonces ya hago eso, tercer paso. Entonces acá lo que van a tener es la suma de los naturales, la suma de una constante, la suma de una recta, la suma de los cuadrados, la de los cubos, y quizás de las cuartas potencias que también se dio, ¿no? Acá también cambió el A0 y el B4. El f de x menos x cuadrado sobre 8, creo. Sí, menos x cuadrado sobre 8 más 2. Entonces ya tengo esto. Evalúo entonces el delta. B menos a sobre n. B vale 4, a vale 0 sobre n. Este es el delta, 4 sobre n. El xyésimo, el a que vale 0, el a que vale 0, más i por el delta, queda i por delta más i por 4 sobre n. Ya tengo esto. Y ahora mi f de x, que es menos x cuadrado sobre 8 más 2. Evalúo en xyésimo, ya tengo esto. Y esto viene a ser mi x, la función evaluada. Por lo tanto, escribo que el área, no se va a olvidar, el área de la región 3 es la integral definida desde a que vale 0 hasta 4. Entonces va a ser la integral desde 0 hasta 4 del f de x. Y eso por definición es este límite, cuando n tiene infinito de la sumatoria, ¿no? Ya está. El f de xyésimo, que es esto, por el delta que es 4 sobre n, ¿no? 4 sobre n. Entonces acá tengo directo que ustedes pueden hacer, ya tengo acá el límite, este 4 y acá hay un factor 2, sale factor 2, con este 4 sale 8, límite. Entonces ustedes pueden poner de frente la sumatoria de i igual a 1 hasta n, y acá quedó 1, es una constante, va a ser 1 por n, acá 1 por n, menos, acá la sumatoria de los i cuadrados, un sexto de n por n más 1, por 2n más 1, ¿no? Ya tenemos eso, sobre 6, y multiplicado por este factor. Ya calculo el límite, y luego tengo que sumar esos tres resultados parciales, ¿no? Ahí está la sumatoria de la constante 1, la de los cuadrados, ¿no?
y dar reemplazo, y tengo que sumar los tres resultados, ¿no? Eso es lo que sale, 47 sextos dice que sale. No salió muy bien la foto ahí. Esta tampoco salió muy bien. Todavía no me mandan esto tipeado, lo mandé digital hace ya más de un mes. Esto vino el 79-2, cuando primera vez que yo enseñaba este curso. No, yo enseñé recién el 81. El 79-2 fue la primera vez que edité en la UNI y me dieron lo que se llama ahora cálculo diferencial, ¿no? Que mate 1 se llamaba. Yo empecé en este ciclo 79-2, que empezó en enero, estamos atrasados ahí. Medio año estamos atrasados. Dice, mediante el límite de una suma, halla el área de la región limitada por la gráfica de esta función, con esta red de correspondencia y la recta, ¿no? Ahí está la gráfica. Entonces tenemos de menos 1 hasta 3, la función es positiva, y esto se prolonga, pero solamente quiere hasta 5, y de 3 a 5, la función es negativa. Entonces, ahí estoy calculando el área que me están pidiendo, es la suma de las áreas de las dos regiones, la que está en rojo y la que está en azul, ¿no? La primera, la de rojo, el área va a ir de menos 1 hasta 3, de menos 1 a 3 de f de x. Ese es un límite, cuando él tiene infinito, es la sumatoria de igual a 1 hasta n del f de x décimo por delta de x. Entonces tengo que buscar el delta y el f de x décimo, ¿no? Delta es fácil, b menos a sobre n, b vale 3, a vale menos 1, sale 4 entre n. Ya está. El f de x, el x décimo, a más i por delta, a vale menos 1, ¿no? Es el extremo izquierdo, menos 1, más i por delta, que vale 4 sobre n. Este es el x décimo. Y mi regla de correspondencia viene a ser esta expresión. Si ustedes gustan, evalúan este x décimo, y va a ser 3 más el doble de x décimo. A esto lo van a multiplicar al x décimo que está acá, lo van a multiplicar por 2, y le van a restar el cuadrado de esto, ¿no? Acá yo me he dado cuenta que si factoriza esto de acá, es más fácil presentarlo de esta forma. Porque como acá hay un menos 1, al pasar acá, x décimo más 1, va a salir i por 4 sobre n. Solamente con esa finalidad he hecho esto, para trabajar un poquito menos, ¿no? Pero si ustedes reemplazan directamente el x décimo por todo esto, y lo reemplazan en la regla de correspondencia, van a tener lo mismo, ¿no? Lo que ha quedado es la suma que está acá, y esto se lleva al proceso de la sumatoria, ¿no? Acá está quedando, fíjense, límite cuando n tiene infinito, la sumatoria desde igual a 1 hasta n, y de este producto que está acá, ¿no? Ya está. Puedo sacar el factor común 16, digamos, 16 sobre n, acá, ¿no? Ya está 64 sobre n cuadrado, sacar 16 sobre n, me queda i, y acá sacar 16 sobre n, me queda i cuadrado por 1 sobre n, y ahora la sumatoria de los naturales, n por n más 1 sobre 2. La sumatoria de los cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6, y todo multiplicado por menos 1 sobre n, ¿no? O sea, lo demás es cálculo de límite nomás, ya está ahí, calculo límite, simplifico, y ese es el resultado que está ahí. Solamente a manera de verificación, a un costado ustedes hacen este trabajo. Esta integral que está de acá hasta acá, entonces va a ser la integral de esta regla de correspondencia, evaluado entre menos 1 hasta 3. Cuando yo integre va a ser 3x más x cuadrado menos x cubo sobre 3, y evalúo de menos 1 hasta 3. Entonces, dos evaluaciones y ya tengo la respuesta, que debe ser esto acá. Como ven, no es nada difícil, más es un poco operativo.
Acá tengo la parte negativa. De 3 a 5, el f de x está debajo del eje x, por lo tanto es negativa. Por eso que el área se pone de 3 a 5 de menos f de x de x. Y esto viene a ser la sumatoria de menos f de x y delta. El menos puede salir fuera. Ahora otra vez busco delta. B menos A sobre N. B es 5, A vale 3. 5 menos 3 sobre N, ya tengo esto acá. Y el f de x, la primera el x décimo, A más I por delta, A vale 3 y delta 2 sobre N. Ya tengo esto. Y en este caso también he dado la forma para trabajar un poquito menos, porque la regla de correspondencia del f de x está por acá. Entonces, si a todo eso lo entrego así, se me va a complicar, ¿no? Entonces, esto lo he llevado en términos de x menos 1, creo. Y hasta acá, ahí está, x menos 1. Esta es la regla de correspondencia. ¿Y por qué busqué esto? Porque acá aparece acá este 3, le resto 1, y me queda esto, y acá sale un factor. Solamente por eso nomás, ¿no? Entonces esto lo tengo que elevar al cuadrado, ahí está 4 menos eso al cuadrado, hago parte operativa y ahí queda. Si ustedes reemplazan de frente el x décimo por todo esto, y a 3 le multiplican el x y le restan el cuadrado, igual va a salir este resultado que está acá. Y a eso por el delta, y ahí tomo sumatoria, ¿no? Entonces 4 y 2, 8 sobre, sale el 8 fuera, y entonces y sobre n, y acá queda un límite, y acá la sumatoria de los naturales, ya sé que es n por n más 1 sobre la sumatoria de los cuadrados, también un sexto de n más 1, 2n más 1. Calculo el límite y ya tienen la respuesta, ¿no? Y ya sumo todo para dar solución al problema. No sé si hasta ahí hay preguntas. Profesor, en la mayoría de problemas vamos a tener que primero hallar el área de la función, ¿no? La gráfica de la función. Sí, tiene que ser la gráfica. Si no, no se va a saber qué región están integrando. Pero no es necesario, Podemos ponerlo de frente. no es necesario que ustedes hagan todo lo que hicieron en cálculo diferencial para graficar una función, ¿no? Tener una idea aproximada. Algunas veces son casi rápidas, no son muy difíciles las funciones, por eso que en esta parte también se ha pedido nuevamente gráficas cuando trabajemos con funciones logarítmicas y exponenciales, por ejemplo, o hiperbólicas. Acá hay una cúbica. Entonces, a grandes rasgos, yo digo por dónde pasa por el eje x. Cuando esto vale 0, factorizo, me va a quedar x cuadrado menos x menos 12. Entonces me va a quedar x por x menos 4 por x más 3. Entonces, intersecta. Entonces ya tengo esos puntos de intersección, menos 3, 0 y 4. Por ahí pasa la curva, una idea aproximada. Ahora, como ya está factorizado esto, por estos 3 factores, rápidamente aplico los cambios de signo de f. Entonces se anula para menos 3, se anula para 0 y se anula para 4. Por la regla práctica de los signos, más, menos, más, menos. Entonces imaginariamente yo levanto una frontera por acá en 4, otra frontera en 0, otra frontera en menos 3. Y como eso va más, menos, entonces quiere decir de 4 hacia arriba, va a ser la curva positiva, luego entre 0 y 4 va a ser negativa, entre menos 3 y 0 va a ser positiva, y por ahí grafico, ¿no? Y como tiene que pasar por estos puntos, entonces ya sé que tiene que pasar por esto y por esto, entonces va a llegar un momento que llega a un máximo y luego retorno. No me interesa encontrar el punto de inflexión, ¿no? Para ver exactamente. Me interesa aproximadamente tener una gráfica real para hacer la integración, ¿no? Pero si ustedes tienen tiempo, pueden aplicar su derivada, van a encontrar máximo, mínimo,
que para este caso no es necesario, ¿no? Entonces ya con los cambios de signo sé esto y lo divide en dos regiones, ¿no? Dice, sea la función con esta red de correspondencia, expresando la integral como el límite de una suma, hay el área de la región limitada por la gráfica de f y el eje de x. Entonces esa región se va a tener que dividir en dos zonas de trabajo, R1, zona positiva, R2, donde el f de x es negativo, ¿no? Ahí está, la suma de las dos regiones y calculo, ¿no? La región R1, integral de menos 3 hasta 0 del f de x. Ahora, de 0 a 4, de 0 a 4, la integral, ahora como el f de x es negativo, voy a poner menos esa integral. Acá calculo primero el R1, de menos 3 hasta 0, y este es un límite. Rápidamente voy al delta, 0 menos 3 sobre n, 3 sobre n, el x-décimo. Empieza con a que vale menos 3, más i por el delta. Ya está. Y ahora el f de x, y tengo que evaluar, ¿no? Ya, lo que normalmente se hace es reemplazar esto, elevar al cubo, luego menos el cuadrado de todo esto, menos 12 veces eso, y ya debe salir. Acá voy a acomodar el problema convenientemente, hecho esto, y puedo yo buscar de una manera más rápida, ¿no? Eso es el cubo, es el cuadrado y el término lineal, de cualquier forma, pero esto es lo que sale. Ya sale, y eso se reemplaza en este límite, esta sumatoria. Y acá hay sumatoria de los cuadrados, de término lineal y término independiente, ¿no? Ya tengo todo esto. Ya lo demás es proceso de límite. Ya calcular bien, no equivocarse, y ya tengo ese resultado. Pues, le va a sobrar tiempo en la práctica, entonces a ver si no me he equivocado numéricamente. Entonces ya de frente por el trabajo práctico, ustedes integran esta curva que está acá y le evalúan la antiderivada, como vamos a ver, y le evalúan primero en 0 y restan la antiderivada y evalúan en menos 3. Y ese es el resultado que les debe coincidir si esto es correcto con lo que está acá. Si no sale igual, entonces ya tienen que chequear dónde se equivocaron, ¿no? El cálculo exacto ya se dio pasado 1600 y tanto, ¿no? Pero antes se calculaba de esta forma todos estos trabajos. En la otra zona, noten que de 0 a 4, el f de x es negativo, ¿no? Por eso que pone acá el área de la región 2, de 0 a 4 es menos f de x. ¿Por qué el f de x es negativo en esa zona? Tomo el límite, y ahora el signo puede salir. Entonces lo que voy a buscar otra vez es el f de x-décimo y el delta, ¿no? Delta, diferencia de extremos entre n, va a ser 4 menos 0 entre n, ya tengo 4 sobre n. El x-décimo, a más el i por delta, a vale 0, el delta 4 sobre n, y ya tengo esta otra. Y tengo la regla de correspondencia, ¿no? Entonces ya evalúo de cualquier forma f en x-décimo, y esto es lo que me está saliendo. Entonces a eso lo reemplazo 4 en beta. Entonces voy a tener la sumatoria de los i cubos, la sumatoria de los i cuadrados y la sumatoria de los términos lineales. Ya ustedes chequean por ahí. Y sale, según el cálculo ahí, 160 sobre 3. ¿No? Suman los dos resultados parciales y ya ese es el resultado que está quedando. Hay otro problema parecido. Dice, utilizando la definición, este es 83.1, hoy era la época del departamento, utilizando la definición de la integral definida como límite de una suma, calculo el área de la región limitada por la gráfica igual f de x, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 8 para esta función.
dos parábolas sería, particionamos entonces de 0 a 6, la función es positiva, y de 6 a 8, la función es negativa, ¿no? Y acá están dos cosas, la regla hasta 3, entonces es solamente hasta 3 esta parábola, y después de 3 viene a ser la otra parábola, ¿no? Ya, de 0 a 3, la primera parábola es x cuadrado, hago proceso de límite, ya saben. Y para la segunda zona, tengo que particionar en dos partes, ¿no? Para x mayor que 3, de 3 hasta 6 es positiva la imagen, pero de 3 a 8, de 6 a 8 es negativa, entonces voy a tener que hallar dos regiones. Ahí está. De 3 a 6, una parte positiva, y de 6 a 8, otra parte negativa. De 6 a 8, una parte negativa. Ya está. Acá hay otro del 83.2, ¿no? Igualito, eso usted ya lo lee. Esto ya se los envié, ¿no? Que queden ahí. Ahí también pide, dice, calcule el área de la región limitada por la gráfica de F, el eje X, este es la gráfica de F de X, este es el eje X, y la recta X menos 5, y X igual a 3, mediante la medición de integral para esto. Entonces fíjense que antes de 0 es la parábola que se abre hacia arriba, que es esta parábola. Pero esa parábola tiene ordenadas positivas y tiene ordenadas negativas. Y en menos 3 se hace 0. Entonces tengo que sumar dos regiones, R1 y R2. De menos 5 a menos 3 y de menos 3 a 0. Y después ya de 0 a 3 es otra regla que corresponde a la parábola hacia abajo, ¿no? Pero todos tienen la misma forma, encontrar el delta, todo eso. Pero tiene que hacerlo con cuidado, no se van a equivocar, y ya después resuelve el problema. Vamos a avanzar un poquito, esto lo vamos a tener para las siguientes clases, algunas se van a ir demostrando poco a poco, pero de una vez lo he puesto para que desde el comienzo ustedes tengan algunas propiedades que pueden ser teoremas, definiciones, o horarios para el cálculo de integral definida, ¿no? Entonces, un teorema es toda función continua es integral en ese intervalo. Y el teorema más general es toda función acotada es integrable en A, B. Puede ser la función discontinua en uno o más puntos, pero para que sea integrable debe ser acotada. Es decir, no puede haber cambios bruscos al infinito en el intervalo de integración. Es el teorema más general, ¿no? O sea, si la función es acotada, es integrable. Una definición ahí, depende de los libros que lean, algunas cosas van a encontrar como propiedad, como teorema, ciertas cosas, y otras cosas como definición, y otros libros han cambiado el orden, ¿no? Pero no importa, ustedes pueden leer y van a darse cuenta que la mayoría de los libros, en gran parte, ha tenido una convergencia en ciertos casos donde se llama teorema y en otros casos donde es propiedad y en otras es definición. Cuando yo tengo un integral de a a b de una función, yo puedo cambiar el orden de integración, invertir el orden, pero debo poner un signo delante negativo. Lo más frecuente no es pasar de esto a la derecha, sino de derecha a izquierda. Yo voy a tener el negativo de un integral de a b de una función, entonces yo digo, el signo se absorbe si yo intercambio los límites de integración, ¿ya? De eso
se requiere. Si alguien está interesado en las demostraciones de todo esto que he puesto como 14 propiedades, puede ir buscando en distintos libros, ¿no? En distintos libros están ciertas demostraciones. Algunas son frecuentes, que todos lo tienen, y otras solamente algunas de estas demostraciones. Pero el libro que más demostraciones tiene es el Hasse. También pueden revisar el Apóstol, también hay demostraciones ahí en el Apóstol. También pueden verificar en el libro de Jan Brito, en el libro también colombiano de Álvaro Pinzón, y así pueden buscar cualquier libro y van a ir complementando o completando las demostraciones de todas las propiedades, ¿no? La cuarta propiedad dice: la integral en un punto vale siempre cero, siempre y cuando la función integrando esté evaluada en ese punto, ¿no? Entonces dice, si f de a existe, entonces la integral en un punto vale cero. Intuitivamente esto podemos verlo como el área, si el f de x es positiva, como el área de un rectángulo de altura f de x y de base cero, porque la distancia de esto vale cero, ¿no? La integral de k por diferencial de x es k por la distancia de los extremos, ¿no? Esto, cuando veamos el teorema fundamental de cálculo, entonces sacamos la constante k y la integral de diferencial de x me queda x. Y x se evalúa en el límite superior y se resta de la función evaluada en el límite inferior y sale esto, ¿no? Lo que quiere decir que esto sería la integral de una constante en un intervalo, es la constante por la longitud del intervalo, ¿no? Es lo que podemos interpretar para esta propiedad. Si una función es integrable en AB, es decir, esa función puede ser continua o puede ser acotada en ese intervalo, ¿no? Y C es una constante, es un número real cualquiera, entonces esa constante por la función f también es integrable. Y se dice que la integral de AB de una constante por una función variable es la constante por la integral de la función variable, ¿no? Como no conocemos la función, queda todavía ahí momentáneamente, pero una vez que se conozca, se halla la antiderivada y se evalúa el límite superior y se resta el límite inferior. Para dos funciones que son integrales en un intervalo, entonces dice que la suma y la diferencia también es integrable en ese intervalo, ¿no? Entonces tengo la integral de una suma o de una diferencia, es la suma o la diferencia de las integrales de cada una de ellas. Acá tener cuidado, porque puede ser que la función f no sea integral, o sea que esta no exista. Y puede ser que g exista, o también que ambos no exista, pero se puede demostrar que su suma y su diferencia sí puede existir, ¿no? Entonces este teorema va en otro sentido. Si yo estoy seguro que f y g son integrales en un mismo intervalo, entonces si yo tengo una integral de esa suma o diferencia, yo puedo separar como la suma o la diferencia de las integrales de cada una de ellas, ¿no? Acá tengo yo la integral, dice f y g son integrables en AB y existen dos constantes C1, C2. Entonces, cada una de esas funciones, multiplicada por una constante respectiva, su suma o su diferencia de esa combinación lineal es la suma de las integrales de cada una de ellas, multiplicada por esa constante respectiva, ¿no? Esto ya lo hacemos de manera intuitiva, digamos, ¿no? Entonces la integral de esta suma, por el teorema anterior, es la integral de esta más la integral de esta. Y como esta es una constante, aplicamos la otra propiedad y sacamos la constante fuera. Pero ya, cuando uno tiene práctica, de frente de un paso, hace esto. Había mencionado algo de este teorema en el cálculo de áreas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la integral de que una función es integral de AB, entonces tengo una función que es integral de AB, y C es un punto al interior de ese intervalo, entonces yo puedo separar integros de A a C y integros de C a B y suma, ¿no? Entonces acá digo, la integral de AB de una función
va a ser igual a la suma de las integrales del mismo integrando, pero subdividiendo el intervalo de integración. Puede ser de A a C más de C a B. Inclusive puede haber más subintervalos, un C, un D y así. Entonces voy separando, ¿no? Eso se va a presentar, por ejemplo, en el máximo entero. Cuando ustedes quieran integrar, integre de 0 a 4, máximo entero de X. Entonces el máximo entero de 0 a 4 toma varios valores enteros. Pero yo tengo que subdividir de 0 a 1, después de 1 a 2, después de 2 a 3 y después de 3 a 4, ¿no? Para eso se hace mención de esta propiedad, digamos. No solamente eso, sino hay bastante ejercicio, ¿no? Este teorema, el recíproco, si C pertenece al intervalo AB y F es integrable en AC y es integrable en CB, entonces F es integrable en AB. Acá es al revés, ¿no? Si F es integrable en AB, dice que yo puedo subdividir el intervalo. Acá es al revés. Tengo una función que es integrable en varios subintervalos, pero esos subintervalos constituyen el intervalo extremo AB. Entonces puedo poner esa suma de integrales como la integral en los extremos de la función. Hay un teorema más general donde el C puede ser cualquier número real, pero no necesariamente ese C debe estar entre A y B. Ese C puede estar externamente también, ¿ya? Entonces, este teorema es más general. Simplemente me dice que la integral de AB de f de x, yo puedo ir desde A hasta cualquier C y de ese C hasta B, sin importar si ese C está o no dentro del intervalo. Se demuestra. Muy poco hacen ejercicio en los libros donde ese C sea exterior. Generalmente van a ver ustedes que la mayoría toma un C al interior, ¿no? ¿Dónde hay un trabajo con un C exterior? En el libro de Sokowski. Ahí hay mención y creo que demuestra también esa propiedad, ¿no? Pero en realidad sale sencillo conociendo otras propiedades. Pero esto es poco frecuente, ¿eh? Que se separe a un punto exterior, ¿no? O yo tengo de AB y el Z acá, entonces va a ser la integral de AC y de C a B. Y luego eso le intercambio los límites y sale la demostración. Acá sí viene propiedades que vamos a usar a cada rato, ¿ya? Esto último son 4 o 5 propiedades que lo vamos a usar con bastante frecuencia. ¿Qué me dice esta propiedad? La integral entre A y B de una función f es lo mismo que ustedes le sumen una misma cantidad C a ambos límites de integración, es igual a la integral de A más C, B más C, y entonces acá el integrando queda disminuido en esa cantidad que ustedes están sumando a los límites de integración, ¿no? Acá van a notar que no ponen diferencial de x menos c, porque el diferencial de x menos c sigue siendo diferencial de x, porque va a ser diferencial de x menos diferencial de c, que es una constante y vale 0, ¿no? Entonces, cuando yo haga esta propiedad, la integral de AB de f de x, sumo una cantidad constante a los límites de integración y el integrando queda disminuido en esa cantidad. Lo mismo sucede que si ustedes restan al límite inferior y superior, el integrando queda aumentado, ¿no? Esa sería SC, puede ser positivo o negativo. Muy poco lo vemos de esta forma, pero yo lo pongo ahí porque esta es la forma como trabaja el Hasse. El Hasse trabaja muy poco con variables de integración, sino solamente y regla de correspondencia, más trabaja como función. Y si es función, no pone el diferencial, ¿ya? Entonces, pero verlo de esta forma a veces va a haber que relacionar con la función identidad, con composiciones. Y al alumno se le puede hacer un poco dificultoso, por eso que todos los libros generalmente hacen esto de acá. Ahora, demostrar es bastante sencillo. Hago un cambio de variable, hago x igual, en este caso, tau menos c, donde c es una constante y tau es una variable. Entonces, al diferencial de x,
va a ser diferencial de tau, no hay ningún problema. Acá despejo la nueva variable tau, va a ser x más c. Entonces yo voy a ver si logro lo que quiero. Esta es la integral propuesta, la que está a la izquierda, la integral de a a b de esta función f de x de x. Entonces, cuando x vale a, yo reemplazo acá. Cuando x vale a, la nueva variable tau va a ser a más c. Acá está a más c. Por lo menos ya logré ese límite inferior de iteración. Ahora, cuando x vale b, que es el límite superior de iteración, cuando x vale b, la nueva variable tau va a ser b más c. Ya logré b más c. Al menos ya logré la expresión que está acá. Ahora, ¿qué más necesito yo? Encontrar entonces ya directamente, ¿no? Entonces pongo esto que he puesto acá con la relación 3 que he despejado y digo de 3, cuando x vale a, lo reemplazo. Tau vale a más c, ahí está, cuando x vale a, tau vale a más c. Y cuando x vale b, tau ¿cuánto vale? B más c, ¿ya? Esta partecita que le pongo como 4, si ustedes quieren, no lo pongan, lo omiten, pero no se olviden, cada vez que hagan un cambio de variable, tienen que cambiar los límites de integración. A menos que ustedes en un problema hagan solamente, si tau es igual a x, lógicamente no va a cambiar, pero si ustedes hacen sumado o restado algo, ahí sí va a cambiar, ¿no? Entonces, esta es la integral propuesta, y entonces me va a dar lugar a otra integral. En lugar de a, ¿qué pongo? En lugar de a pongo a más c. Acá pongo a más c. En lugar de b, ¿qué pongo? Pongo, cuando x vale b, ahora pongo b más c. Ahí está la integral. Ahora, f de x, ya no quiero x, pero x, ¿qué cosa es? Tau menos c. Ahí está, f de tau menos c. Diferencial de x. Diferencial de x es diferencial de tau. Ya está. Más adelante vamos a ver el segundo teorema fundamental de cálculo. ¿Qué me dice? Es el segundo teorema fundamental de cálculo, que se llama la regla de Barrow, un matemático inglés que revolucionó el cálculo de la integral, ¿no? Él demostró que la integral definida de cualquier integral de a b de una función f de x, si se cambia la letra de integración, la variable de integración, acá se pone t, diferencial de t, z, diferencial de z, u, diferencial de u, o cualquier letra, mientras no cambien los límites, la integral es la misma. Es decir, demostró que era independiente de la letra que se utilice. Solamente depende del inicio y del extremo final de integración, ¿ya? Ese es el segundo teorema fundamental de cálculo. En muchos problemas se trabaja de esa forma, y en la parte final ya, ustedes en esta última parte, sin mover los límites, cambian de variable en base a ese teorema que se le menciona. Entonces, en lugar de tau, ponen x, ¿tá? En esta partecita. A pesar que acá dijeron que x es tau menos c, pero ya esta integral depende solamente de los límites de integración. Al igual que este problema depende de los límites de integración, no de la variable. Entonces, en los libros, por eso en esa parte final, donde vean tau, ponen x. ¿Ah? Y dice, ahora en esta última integral, cambiamos tau por x. Acá es f de x menos c por diferencial de x. Eso es lo que se hace en esta parte, aprovechando ese teorema fundamental del cálculo. ¿Ah? Entonces ahí está, entonces, se expresión. Y acá pongo lo otro, dices, hace un ratito, si yo sumo a los límites una cantidad constante, el integral no disminuye. Acá está al revés. Si yo resto, el integral no queda desplazado en esa cantidad. ¿Ah? En muchos ejercicios que van a venir más adelante, y sobre todo en problemas de demostraciones con funciones trigonométricas, vamos a usar mucho esa propiedad. Ahora, otra propiedad importante es la siguiente. Si yo tengo una función f que es integrable en AB, y quiero integrar esto, si ustedes multiplican por una constante a los límites de integración tal como c, entonces acá va a quedar a por c y arriba b por c, la integral
queda dividido entre esa cantidad que han multiplicado. Pero acá sí tienen que tener cuidado, acá no se alteró nada, porque si ustedes acá ponen diferencial de x menos c, va a ser diferencial de x, no se altera nada, pero acá sí tienen que tener cuidado. Cuando ustedes multiplican a los límites de integración, la variable de integración donde esté x tiene que estar dividida entre c, ¿ya? Es f de x sobre c, diferencial de x sobre c. Y como c es constante, esto lo pueden escribir algunos libros como diferencial de x sobre c. Ahora, siempre que ustedes quieran demostrar algo, tienen que ver qué cambian, ¿no? Entonces yo tengo acá x y acá x menos c. Entonces yo pongo x, va a ser tau sobre c. Tau sobre c. Entonces busco diferencial de x, diferencial del cociente, y ese diferencial de tau sobre c. Pero si esto es x tau sobre c, entonces tau lo despejo y va a ser la constante c por x. Tau va a ser c por x. Y mentalmente ustedes hacen lo siguiente. Cuando x vale a, yo reemplazo acá, tau va a ser a por c. Ahí está saliendo. Está bien mi cambio entonces. Y cuando x vale b, la nueva variable va a ser b por c. Está bien. Entonces este es el cambio que yo necesito, ¿ya? Esto es más evidente, y acá sale esto, y ahora, esta partecita que llamo 4, ya cuando ustedes tienen práctica no lo ponen, simplemente en forma mental dice, cuando x vale a, acá lo he escrito, cuando x vale a, ¿cuánto es la nueva variable? Tau va a ser a por c, ahí está, tau vale a por c. Y cuando x vale b, acá está cuando x vale b, ¿cuál es la nueva variable? Tau vale b por c. Ahí está b por c. Ahora me voy a la integral que estoy tratando de transformar, y acá tengo la integral de AB de f de x. Pongo una integral. Ahora cambio los límites, ya no es a. Ahora cuando x vale a, ahora el límite va a ser a por c. Cuando x vale b, el nuevo límite va a ser b por c. Ahí está. Ahora f. Ahora, en lugar de x tengo que cambiar en función de tau, ¿no? Entonces ya, ese x, ¿qué cosa viene a ser? Tau sobre c. Entonces ahí está f de tau sobre c. Ese x, tau sobre c. Ya tengo esto. Y ahora, esta integral, mientras ustedes no cambien los límites, entonces que pongan tau, pongan z, pongan b doble, pongan u, no va a cambiar. Entonces ya recién en esta última, ustedes hacen tau igual a x. ¿Ah? ¿Alguna inquietud va a haber de un alumno? Por eso usted dijo acá que x era tau sobre c, y ahora usted dando c igual a 1, aparentemente, ¿no? No es que dé c igual a 1, sino que solamente estoy cambiando de letra de integración, ¿ya? Estoy cambiando de letra de integración, y como le digo, el segundo teorema fundamental de cálculo, que lo vamos a ver de acá a 2 clases, entonces justamente hace eso, que ustedes pueden cambiar la letra de integración, mientras no muevan los límites de integración, el resultado de la integral siempre es la misma. Por eso que ya en esta parte final, ustedes cambian tau por x. Ya no interesa lo que hicieron al principio por acá, ya estoy para resolver esta integral. Entonces va a ser la integral de AC a BC, f de x sobre c, diferencial de x sobre c. Esa es la integral que ustedes esa es la propiedad que ustedes deben manejar. Y así como se multiplica, también se divide. Si a los límites de integración ustedes dividen entre una cantidad constante, tal como c, la integral acá queda multiplicada. Va a ser f por cx, diferencial de cx. Eso lo pueden hacer fácilmente si ustedes ahora hacen que x sea igual c por tau. Para hacer esta demostración, ustedes hacen x igual c por tau. Y proceden igualito a esto y van a demostrar esta parte final. Esas son las propiedades que vamos a usar, las dos últimas que estamos viendo, esta y la anterior, a cada rato. Si no quieren usar estas propiedades, lo que van a hacer es en cada problema, van a intentar un cambio, así como se ha hecho este cambio. Para este último van a hacer que x sea tau por c y van a lograr lo mismo, ¿no? Pero ya el que se acuerda de las propiedades que estoy mencionando, se va a hacer un poquito más rápido, ¿no? Pero siempre va a salir.
Acá hay otro teorema importante. Dice, si yo tengo una función f que es integrable sobre un intervalo de menos a hasta a, es decir, es simétrico respecto al origen ese intervalo de integración, entonces si f es impar, la integral de menos a hasta a de la función sale 0. ¿Ya? Ojo, si f es impar, la integral vale 0. Pero si f es par, se va a duplicar y se deja 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Eso sería entonces bastante importante. Y se van a acordar de esta propiedad porque a veces van a tener un problema que le dicen integre. Y ustedes van a ver así generalmente a simple vista, que ese problema no es tan directo, pero se van a dar cuenta que su puntaje es poco, 2 puntitos, punto y medio, 2.5. Pero ustedes, el que trató de resolver, se da cuenta que es complicado. Y muchas veces se va a poner un problema que no se puede hallar fácilmente en la antiderivada. Y entonces eso no está concebido para que ustedes hagan el cálculo de la integral por los métodos que hemos visto hasta ahora, sino es para aplicar esta propiedad. Y generalmente se van a dar cuenta porque hay simetría en los límites de integración, ¿ya? Pero hay algunos otros problemas que está disfrazado, digamos, está de 0 a pi, si es una trigonométrica, de 0 a pi, si es una trigonométrica. Pero si se dan cuenta, resto pi medios a ambos, esto se convierte de menos pi medios y esto se convierte en pi medios. Ah, ya logré la simetría. También puede ser no trigonométrico y se dan cuenta que si restan una cantidad, logran la simetría en el integral de integración. Entonces acá tenemos esta integral. Entonces fíjense, para que una función sea par impar, debe demostrarse que para todo x en el dominio de la función, el negativo también debe estar en el dominio. Entonces acá tengo x entre menos a esta desigualdad lo multiplico por menos 1. Acá es x, acá está menos x. Al multiplicar por menos 1 se cambian los extremos. Este extremo que está acá, por menos 1 pasa a la izquierda, menos a. Este extremo menos a multiplicar por menos 1 pasa a la derecha y está a. Ya está. Ahora ya demostré que menos x también está en ese mismo intervalo. Y si la función es impar, ustedes saben que f de menos x es menos f de x. Entonces vamos a ver la propiedad primera, que esa integral va a ser 0. La integral de menos a hasta de f de x es la integral de menos a hasta 0 de f de x más la integral desde 0 hasta a de f de x. Ya tengo eso ahí. Y ahora voy a trabajar solamente, yo tengo que demostrar que esta integral vale 0, dice. Debe ser 0. Para que valga 0, entonces esto debe ser el inverso aditivo de esto, para que sumado me dé 0. Y cuando es par, esto de acá debe salir igual a esto para que se duplique, ¿no? Entonces, por esa razón voy a trabajar solamente con esto. Ahí tengo, de menos a hasta 0 de f de x. Voy a dividir entre menos 1 y entre menos 1. Esto me queda de 0, y acá ya está, 0 y a. Pero si divido, la variable queda multiplicada. F de menos x por diferencial de menos x. F de menos x, como la función es impar, sale menos f de x. Y el diferencial de menos x me queda menos de x. Entonces ya tengo el menos f de x y menos diferencial. Menos con menos, más. Ya tengo eso más. Entonces estoy demostrando que ese integral de menos hasta 0 es de a0 de f de x. Pero yo puedo intercambiar los límites. Por una propiedad de las primeras que se vio, al intercambiar, debo poner un signo negativo. Ya demostré que esto es igual a esto, por lo tanto reemplazo acá, y entonces esto acá es el negativo y la suma a 0. O en todo caso, esto que está con menos, pasa al otro lado a sumar. Y entonces tengo la integral de 0 a de f de x, ¿no? Más la integral de menos a hasta 0, ahí están los dos, y me queda 0. Ya demostré que esta suma es 0. Reemplazo acá, y ya demostré entonces que la suma es 0. Entonces no se olviden, cuando ustedes tengan un problema de este tipo, y se dan cuenta que esta regla de correspondencia, al cambiar x por menos x, sale menos f de x, y ven la simetría, solamente acá me abren una llavecita, y me ponen función impar. Y por propiedad, vale 0. No integran, solamente ponen 0. Acá está demostrado para cualquier función. Ahora, para la función par,
Entonces, trabajo siempre con esta de acá, no se olviden, es la que voy a reemplazar acá para ahora una función par. Divido entre -1 y -1, queda multiplicado por -1, esto queda de A a 0, y como la función es par, sale f de x, pero diferencial de menos x sale menos de x. Este menos sale fuera, me queda menos, ya tengo desde A hasta 0, pero este signo se puede absorber intercambiando esto de acá, y ahí está entonces desde A hasta 0 de f de x. Ya demostré que esta integral es igual a esto. Y esta integral, cuyo resultado es esto, se lleva a esta expresión. Entonces he demostrado que esta integral, que es esto de acá, es igualita a la que está a la derecha. Por lo tanto, sumo eso y me queda 2 veces, ¿no? Eso sería entonces esa propiedad. Creo que ya no hay más. Acá nos vamos a quedar. Entonces mañana vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vemos el teorema de valor medio y de una vez el teorema fundamental del cálculo. En ese teorema fundamental de cálculo que le voy a mandar, hay algunas cosas escritas en lapicero rojo, ¿ya? Eso, como estaba haciendo la corrección para que corrijan el tipeo, y no me han mandado, así que le voy a enviar ese material, ¿ya? Entonces, ya le mando material para las 2 clases o 3 clases siguientes. Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Profesor, Sí. disculpe. ¿Cuándo usted entregaría las notas de la primera PC? Algunos compañeros tienen esa duda. Yo demoro bastante, no se preocupe. Yo no califico respuesta. Si ustedes quieren que califique respuesta, yo puedo tener al día siguiente la prueba. Al día siguiente. Solamente veo el resultado y le pongo como hacen otros profesores, o le ponen 0, o le ponen los 4 o 3 puntos, nada más. Entonces le puedo entregar en un día la práctica. Pero yo leo cada línea. Inclusive le voy a corregir las ortografías. Inclusive, en cada paso que ustedes den, le voy a corregir los errores en cada tema. Entonces yo lo voy a entregar en más de una semana. Y así va a ser en todas las prácticas. No soy un profesor que rápidamente va a calificar respuestas. Yo me demoro bastante. Y entonces cada tema me demoro más de 20 minutos de calificar, ¿ya? Ustedes son como 30 alumnos, 20 minutos. Tengo 45 en ecuaciones diferenciales. Y entonces me demoro. Lo otro, yo tengo problemas visuales y yo no califico en la computadora. Yo ya bajé ayer lo que han dado, eso lo voy a mandar a imprimir en la calle, por eso le digo, no me usen muchas hojas, porque yo voy a mandar a imprimir con una sola cara. Y a veces hay alumnos que utilizan 10, 12 páginas, porque hacen una franjita nomás de espacio y todo lo demás en blanco. Entonces yo primero tengo que llevar, y yo no salgo todos los días por el riesgo a ser contagiado, ¿no? Entonces ya donde vea oportuno, salgo a imprimir y ahí, bueno. Pero van a tener sus notas a tiempo, no se preocupen. Profesor, muchas gracias. Otra consulta que tenían mis compañeros es acerca de que, bueno, algunos han tenido problemas para enviar sus prácticas, ¿no? No sé si ellos puedan conversar directamente con usted o a través de mi persona. ¿Cómo podríamos...? Mira, ese problema lo tienen todos los ciclos de los alumnos, pero es porque el alumno está esperando más del tiempo debido. O sea, ya se cumplió los 90 minutos y en la siguiente práctica va a ser 110 minutos, y entonces, como saben que se le va a dar unos 5 minutos más, quieren seguir resolviendo esos 5 minutos y después recién van a mandar van a hacer el envío. Lógicamente le van a cerrar y no van a poder enviar. Por esta vez yo voy a recepcionar, pero después no voy a recepcionar ningún material que sea enviado por otro medio, ¿no? Por eso tienen un tiempo prudencial. Inclusive los 110 minutos es mucho para la práctica. Normalmente ustedes deben terminar en 75 minutos, 80, y ahí tienen tiempo suficiente para enviar. Otro, porque a nosotros nos van a hacer auditorías. Y la auditoría no es que ustedes me lo manden a mi correo, que ustedes lo manden al WhatsApp, porque esa información se borra. En cambio, el Uni virtual no se borra. Ahí está cuándo lo enviaron, en qué fecha, en qué hora. Entonces, cuando venga una auditoría académica, entonces me va a decir, señor, pero este señor no ha enviado nada.
cómo tiene nota. Ese es el gran problema que afrontamos los profesores, ¿no? Por eso practiquen bastante, ¿no? También voy a ver, hay algunos que han mandado casi que no se nota. Entonces practiquen para los que saben enviar con rapidez esto, ayuden a sus compañeros para que no tengan esa dificultad. Profe, buenas tardes. Disculpe, en mi caso, yo sí le envié la prueba, solo que no me di cuenta que tenía que confirmar 2 veces.